Descubierto, tras 12 años de silencio, la increíble llegada a mi nueva mansión reveló un lazo oculto que jamás imaginé. Caminaba por el polvo del camino rural que me había visto crecer, cada paso una mezcla de nostalgia y nerviosismo. Las paredes de la casa, repletas de recuerdos de infancia, parecían observarme, juzgándome por mi larga ausencia. No solo traía una estructura imponente, sino también el peso de expectativas y sueños, tanto propios como de aquellos que habían sacrificado todo por mí. Un prestigioso reconocimiento en una firma internacional me otorgaba un estatus que nunca pensé que conseguiría. Sin embargo, al cruzar el umbral de la mansión, me invadió el miedo de que la distancia de los años se tradujera en un abismo infranqueable. Al abrir la puerta, mis padres me miraron con ojos brillantes de orgullo, pero también con una tristeza latente. Se respiraba un aire cargado de ¿por qué tardaste tanto? ¿Y qué hemos perdido en el camino? En su alegría había un eco de dudas. Mis sueños, que parecían prometedores y resplandecientes, ahora se veían empañados por años de silencio. La incertidumbre me abrazaba. Quería reconectar, pero ¿cómo hacerlo después de tantos años lejos? La imagen de Ana, mi primer amor, me asaltó en el momento menos esperado. Ella apareció con la fuerza de un tornado, trayendo consigo recuerdos dulces y amargos. Estaba ahí, entre los recuerdos y las risas que me llenaban de alegría y un dolor agudo. Ahora, madre soltera, sus ojos reflejaban una historia de sacrificio y fortaleza que resonaban en mí, cuestionando mis logros profesionales. Era un momento tenso, por un instante, el pasado parecía eclipsar el presente. ¿Acaso había fracasado en lo más importante? Me debatía entre el enorme éxito que había alcanzado y la vida que había dejado atrás. Antes de poder procesar todo esto, recibí una carta inesperada que amenazaba con hacer volar por los aires todas mis ilusiones. Era un aviso sobre el negocio familiar, arrastrado por deudas y desinterés, un legado que debía rescatar. La presión crecía mientras un conflicto con una entidad gubernamental acechaba, amenazando no solo el sueño que había construido, sino también lo que debería haber sido un refugio para mis padres. ¿Podría acaso luchar por mi carrera y, al mismo tiempo, salvar el hogar familiar? La voz de don Miguel resonó en mi mente: la verdadera riqueza reside en los lazos que decides cuidar. Pero, ¿qué quería realmente yo? ¿Un futuro deslumbrante, lleno de luces y reconocimiento, o un regreso a las raíces, a la calidez de una familia y el amor incondicional de Ana? La lucha en mi interior parecía interminable, dejando mi mente acelerada y mi corazón en un torbellino. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El eco de la decisión que debía tomar se sentaba sobre mis hombros, aplastante. Miraba a mis padres, a Ana, a mí mismo en el reflejo del viejo espejo de la entrada. Bajo su superficie, había un caos de emociones, sueños frustrados y caminos elegidos. ¿A qué costo conseguiría lo que deseaba? En ese preciso instante, el miedo y la determinación se entrelazaban, esperando una respuesta. La presión era intensa, y en ese aire cargado aún quedaba una pregunta pendiendo sobre mí como una espada de Damocles: ¿podría realmente encontrar el camino de vuelta a casa? Las horas posteriores a mi regreso se transformaron en un torbellino de emociones, cada minuto dedicado a sopesar el sacrificio hecho por mis padres y la carga que representaba el negocio familiar. La carta seguía pesando en mi mente, un recordatorio constante de que esta no era solo mi lucha, sino una guerra generacional que había crecido en la sombra durante mi ausencia. ¿Qué había hecho mientras ellos luchaban con las dificultades? ¿Cómo había permitido que el hilo que nos unía se desgastara hasta volverse casi invisible? La noche llegó y, con ella, una calma inquietante. Me encontré de pie en la habitación de mi infancia, rodeado de juguetes olvidados y fotos desvanecidas. Allí, en medio del silencio, la voz de don Miguel reverberaba como un mantra. Los verdaderos vínculos son los que te enriquecen. Era un recordatorio de que este lugar, a pesar de los errores propios y ajenos, todavía tenía la capacidad de nutrirme.
No obstante, a medida que caminaba, cada paso era una reevaluación de mi ser. La mañana siguiente trajo consigo la decisión de enfrentar el legado familiar. Llamé a don Miguel, un hombre a quien había confiado mis mayores secretos en el pasado. Su voz, cansada pero firme, me alentó a regresar a la esencia de lo que mi familia quería construir. Con su ayuda, comenzaría a diseñar un plan. El primer paso fue visitar la tienda familiar, un espacio que había sido un pilar comunitario antes de sucumbir bajo una cruel realidad económica. Al abrir la puerta, el aire olfateaba polvo y nostalgia. Todo parecía igual, pero cargado de una tristeza palpable. Mis padres miraban de reojo, sus sonrisas entrelazadas con un rayo de esperanza. Sin embargo, la presión de ese momento era abrumadora. Decidí comenzar desde la base, conocer a los proveedores y las viejas caras que habían sostenido el negocio. La primera reunión no fue como esperaba, las miradas de decepción de algunos me confrontaron con la dura realidad del tiempo perdido. No todos eran tan comprensivos, y mi éxito en el extranjero se percibía como un abandono. Cada argumento que ellos esgrimían era un pensamiento germinante que cuestionaba mis elecciones. ¿Por qué regresaste solo para perder lo que ya está perdido?, resonaba en mi mente mientras intentaba formular respuestas. Pero no era el momento de desmoronarme, debía recordar la esencia de lo que deseaba para la tienda, el legado. El nuevo enfoque sería revitalizar el interés del vecindario en el negocio, generar la confianza de los proveedores y recuperar a aquellos que una vez creyeron en nosotros. Establecí una estrategia, no solo para solventar las deudas sino para reinventar el modelo de operación. Incorporé la idea de vender productos locales y dar espacio a artesanos de la zona, lo que permitiría al negocio redescubrir su razón de ser. Sabía que esto requeriría esperanza y esfuerzo tanto de mi parte como del resto. Sin embargo, había una sombra que seguía acechándome. Ana, su vida y su historia resonaban en cada rincón de mi memoria. Los pequeños logros comenzaron a florecer, pero con ellos, una creciente necesidad de conectarme con ella nuevamente. Había algo que debía discutir, una conversación que necesitaba tener. Los días pasaban y me preguntaba si alguna vez podría reunirme con ella, no solo por nuestra historia, sino porque quizás juntos encontraríamos el camino para sanar lo que ambos habíamos dejado atrás. El día llegó cuando decidí pedirle que pasara por la tienda. Quería mostrarle lo que estaba intentando hacer, lo que deseaba no solo por el negocio, sino también por el futuro que crearíamos. Cuando tocó la puerta, un escalofrío de anticipación me recorrió. El momento que había estado esperando a lo lejos se acercaba rápidamente, y con él, la posibilidad de redescubrir mi vida en el camino hacia la reconciliación. La pregunta que se planteaba en mi mente resonaba de forma intensa: ¿estaría lista para enfrentar el pasado o el mío sería un esfuerzo vano? Las puertas se abrían, y en ese instante, la ambigüedad de la vida se sentía más intensa que nunca. El timbre resonó en la tienda, rompiendo el silencio tenso que había acumulado cada segundo desde que hice la invitación a Ana. No sabía si mi corazón se aceleraba por la anticipación o por el miedo a lo que este encuentro podría desatar. Con una respiración profunda, me acerqué a la puerta y la abrí. Ana, con su mirada intensa, me saludó. La familiaridad de su rostro y la forma en que sus ojos exploraban la tienda generaron en mí un tumulto de emociones. El bullicio de los recuerdos compartidos se entrelazaba con el eco de las decisiones que nos habían separado. Durante un instante, quedamos paralizados, sopesando el abismo del tiempo que nos había distanciado. «Has cambiado», dijo, observando los estantes todavía vacíos con la esperanza de que pronto estarían llenos de vida. Su voz, aunque firme, revelaba un dejo de inseguridad. Acariciar el pasado siempre conlleva riesgos, y el nuestro era un camino lleno de espinas. Yo quise mostrarte lo que estaba intentando hacer, respondí, guiándola hacia el rincón donde se exhibían las primeras muestras de productos locales. Quería que viera que no estaba solo. Que había algo tangible aquí, algo por lo que valía la pena luchar. Al buscar sus ojos, encontré no solo un eco de nuestra historia, sino una chispa de algo nuevo. Las dudas que cargaba parecían diluirse en el aire entre nosotros, reemplazadas por la posibilidad de una colaboración. Esto es solo el comienzo, continué, pero necesito tu perspectiva. Siempre tuviste ese sentido especial para conectar con la gente de este lugar. Ella sonrió por primera vez, como si una parte de su alma despertara al recordar lo que habíamos construido juntos en el pasado. Nunca dejé de creer en el potencial de este lugar, admitió,
pero temía que las decisiones que tomaste te llevaran a otro lado, a un mundo del que no podría arrastrarte de vuelta. Estás aquí, ¿no? Eso debe significar algo, respondí, consciente del peso de mis decisiones pasadas. Pero en ese momento, decidí ser honesto, quiero que volvamos a crear algo, no solo por nosotros, sino para todos los que este negocio ha tocado. Tengo miedo, pero necesito intentarlo. La conversación fluyó, y poco a poco, Ana comenzó a hacer sugerencias sobre cómo atraer a los clientes, noches temáticas, talleres con artesanos, eventos que hicieran revivir la esencia de la comunidad. Cada idea que compartía despertaba una nueva emoción en mí, un renovado propósito. Había un brillo en su mirada que había olvidado, y que me recordaba que nuestras metas podían entrelazarse de maneras que nunca habíamos imaginado. A medida que las horas caían, la tensión inicial se transformó en una sinergia palpable. Pero también brotó otra sombra, la pregunta sobre si podría soportar los viejos rencores que aún podían acechar nuestras interacciones. Ana había sido una parte fundamental de mi vida, y mi regreso también significaba resueltas tensiones que podrían explotar en cualquier momento. Después de discutir los nuevos planes, llegó la hora de despedirnos. La ansiedad y el alivio chocaron dentro de mí mientras su mano caía lentamente, en el mismo instante en que sentí que una puerta había comenzado a abrirse. Era el momento de construir, no solo un negocio, sino un nuevo lazo, uno que prometía sanar y redimir. Mientras se alejaba, su figura se desvanecía en la distancia. La combinación del deseo de recuperar nuestro pasado y la determinación de forjar el futuro se materializaron en un nuevo dilema. ¿Podría arriesgar todo lo que había reconstruido para explorar este nuevo camino con Ana? Con esta inquietud en la mente, emprendí el rumbo a mi casa, cada paso marcado por un repiqueteo constante de preguntas intrínsecas. Y ahí, en la intersección de mis recuerdos y aspiraciones, un profundo susurro comenzó a formarse. ¿Está este nuevo camino realmente diseñado para ambos, o estaba condenándolo a la repetición del pasado? Mis pensamientos se precipitaban, y ya no podía evitarlo. Tendríamos que arriesgarlo todo para averiguarlo. ¿Estaría dispuesta a cruzar la línea, a unirse a mí en esta compleja aventura? La incertidumbre latente prometía que la próxima vez que nuestras miradas se cruzaran, sería el principio de algo irrevocable. Al día siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, despertándome con la claridad de su luz. La mente seguía atrapada en un ciclo de pensamientos y preguntas sobre Ana, su rostro, su voz, su risa. Necesitaba un momento de reflexión, así que decidí tomar un paseo por el barrio. La necesidad de aclarar mis ideas se había vuelto urgente. Mientras caminaba, observé cada detalle del entorno que había ignorado durante tanto tiempo. Las casas que parecían contar historias de vidas pasadas, los árboles que habían crecido como testigos mudos del paso del tiempo, todo se entrelazaba en un tapiz de nostalgia. Sin embargo, la preocupación por el futuro era abrumadora, el riesgo de abrir viejas heridas se cernía sobre mí. El desafío no solo radicaba en recuperar la conexión con Ana, sino en querer forjar algo nuevo de los restos de lo que había sido. Decidí entrar a una pequeña cafetería, un lugar que siempre había sido mi refugio. El aroma del café recién hecho me golpeó con fuerza, un recordatorio de momentos compartidos con amigos en el pasado. Tomé un asiento en una esquina y dejé que la calma me envelopara. Fue en ese instante que comprendí la importancia de dar el primer paso. No podía esperar a que las circunstancias se alinearan a mi favor. Tenía que construir la historia que quería contar. Tomé una servilleta y comencé a escribir. Sobre ideas, sobre planes, sobre la visión revitalizada para la tienda. Me di cuenta de que la clave estaba en no repetir las acciones que nos habían llevado a la distancia. La propuesta debía ser diferente, más colaborativa, más abierta a la retroalimentación. Quería que Ana sintiera que no era solo un regreso a lo conocido, sino un avance hacia un propósito común. La idea de realizar un evento inaugural para relanzar la tienda comenzó a tomar forma. ¿Y si organizábamos una pequeña feria donde la gente pudiera no solo conocer los productos, sino también participar en talleres? Esa podría ser una manera de reintegrar a la comunidad, de recordar que aquí había raíces, tanto para mí como para Ana. Con cada palabra que anotaba, sentía que la ansiedad se convertía en estrategia. El tiempo pasó volando mientras bosquejaba mis ideas. Regresé a casa, cargado de determinación, pero la inseguridad aún flotaba en el aire. ¿Sería suficiente? ¿Podría salvar no solo el negocio, sino también el vínculo con Ana? Las preguntas eran incesantes,
Pero al menos ahora tenía un plan. La tarde se desvanecía cuando se acercó el momento de enviarle un mensaje. Decidí ser directo, claro, y puertas abiertas. Expresé mi deseo de reunirnos nuevamente para discutir una propuesta que benefició a ambos. Noté cómo mi corazón palpitaba al pensar en su respuesta. ¿Qué sentiría ella al recibirlo? Esta vez, ya no solo era un reencuentro, era una invitación a crear algo significativo. Mientras esperaba su respuesta, las horas parecían eternas. Me dediqué a buscar más información sobre talleres, ideas sobre decoración para el evento y cómo podría presentar lo que estaba en juego. Cada pequeño detalle importaba. La imagen de una tienda renacida, llena de vida, de risas y de historias compartidas me acompañaba. De repente, el sonido de la notificación rompió el silencio. Su respuesta llegó como un susurro de esperanza. Ana estaba abierta a la idea, interesada en escuchar más. Sin embargo, había algo más, un indicio de que aún existían temas no resueltos. ¿Qué secretos se ocultaban detrás de su mensaje? ¿Cómo reaccionaría ante el proyecto que ahora bullía en mi mente? La anticipación era una mezcla de emoción y recelo. En ese instante comprendí que el camino hacia el futuro estaba intrínsecamente atado a nuestra habilidad para enfrentar el viejo dolor. Mientras los recuerdos de nuestro pasado bailaban en mis pensamientos, la certeza de que debíamos enfrentar juntos las sombras opacaba mi miedo. La próxima vez que nos viéramos, tendríamos que desvelar no solo nuestros sueños, sino también los obstáculos que aún nos separaban. El retorno a la vida compartida era inevitable, pero en ese juego de reconstrucción, ¿podríamos crecer sin injerencias del pasado? ¿Éramos realmente capaces de convertir lo que una vez se fracturó en una nueva fuerza? Era el momento de descubrirlo. La mañana siguiente, desperté con una mezcla de nerviosismo y anticipación. La respuesta de Ana aún resonaba en mi mente, como un eco persistente que no me dejaba en paz. Sabía que el encuentro sería decisivo, teníamos que hablar de todo lo que habíamos dejado en el camino. Sujeté firmemente el café caliente entre mis manos, permitiendo que el calor me infundiera un poco de valor. Cada sorbo era un recordatorio de que debía enfrentar lo que había estado evitando durante tanto tiempo. Salí de casa con un cuaderno bajo el brazo, repleto de ideas y estrategias. Las palabras y las propuestas que había bosquejado la tarde anterior eran el corazón de este nuevo capítulo que esperaba escribir junto a Ana. Caminaba por las calles familiarizadas pero llenas de significado renovado. Cada esquina, cada sombra del pasado, parecía observarme como un testigo de lo que estaba por venir. Al acercarme a la cafetería, donde nos habíamos visto tantas veces antes, una sensación de nostalgia me invadió. Pero esta vez, en lugar de paralizarme, me impulsó a recordar por qué era tan valioso ese lugar. Era nuestra historia, y con agradable expectativa, ahora veía la posibilidad de volver a escribirla. Ana llegó puntual, y el momento de cruzar miradas era inevitable. Su sonrisa era un reflejo de felicidad, pero en sus ojos noté una sombra de incertidumbre. Me di cuenta de que, aunque habíamos estado en silencio durante años, el peso del pasado flotaba entre nosotros. A medida que comenzamos a dialogar, sentí como mis palabras empezaban a desmenuzar ese silencio incómodo. Habíamos compartido sueños y ambiciones, y ahora tenía la oportunidad de entrelazarlos más allá de lo que una vez fue. Le propuse la idea de hacer un relanzamiento de la tienda no solo como un acto comercial, sino como un símbolo de superación y renovación. Su interés creció con cada detalle que compartía, pero también noté que había momentos en que su mirada se desvió, como si pasaran por su mente los recuerdos difíciles que ambos preferiríamos olvidar. Durante la conversación, comenzamos a profundizar en esos secretos no resueltos. Con cada pregunta que surgía entre nosotros, me desafié a ser más transparente. Quizás había llegado el momento de abordar el dolor que había permanecido oculto. Con ansiedad y determinación, le conté cómo sus decisiones me llevaron a replantear mi propia vida. Ana escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y reconocimiento. La lluvia comenzó a caer suave cuando nuestras palabras se hicieron más profundas y vulnerables. Mientras el agua golpeaba los ventanales, estaba aprendiendo que realmente queríamos crecer juntos, pero eso implicaba enfrentar nuestros miedos. Necesitábamos encontrar la forma de reconciliar el pasado para permitir que el futuro floreciera, y esto no podía lograrse sin desnudarnos emocionalmente. El cambio nunca es un camino fácil, le dije, mirándola de manera sincera. Pero si lo hacemos juntos, podríamos construir algo mejor. Ana sonrió, pero su mente seguía en un lugar distante.
Había algo que quería decir, un interrogante que la atormentaba. Considerando lo que había dicho, me pregunté si también ella estaba lista para abrirse. A medida que la conversación avanzaba, sentí que estábamos en el borde de algo profundo. Tenía que ser honesto. Tal vez, en la búsqueda de un nuevo comienzo, debíamos aceptar que el pasado siempre tendría una parte en nuestras vidas. Sin embargo, esa carga podría convertirse en nuestra fortaleza si elegíamos enfrentarlo juntos. En el momento de despedirnos, ella me miró fijamente y, con una voz temblorosa, dijo: «Hay algo de lo que deberíamos hablar, algo que nunca compartí». Un escalofrío recorrió mi espalda. La revelación que se precipitaría en nuestro encuentro, el relato que podría cambiarlo todo, estaba ahora a punto de desvelarse. ¿Sería el catalizador que necesitábamos para sanar nuestras heridas, o un nuevo obstáculo en nuestro camino hacia adelante? Sentí como la atmósfera se tornaba densa en la cafetería. La voz de Ana resonaba en mi mente, llenando el espacio con una combinación de tensión y expectativa. La idea de lo que podía revelar me dejó en un limbo de inquietud y curiosidad. La promesa de un cambio inminente palpitaba en mi interior, pero también sentía un temor sutil que me hacía cuestionar si estábamos listos para lo que podía venir. Caminé de regreso a casa sumido en pensamientos profundos. Nunca había concebido la posibilidad de que una conversación, repleta de vulnerabilidad, pudiera dar lugar a la sanación y al cierre que tanto anhelaba. Mi cuaderno, aún bajo mi brazo, se volvió un símbolo de lo que estaba en juego. Cada página, cada esbozo de ideas, contenía sueños que podrían transformarse en realidad solo si los nutríamos con honestidad. Esa noche, me senté en mi escritorio, las luces tenues iluminaban la habitación y un silencio envolvente me envolvía. Mini proyecciones de lo que podría ser el relanzamiento de la tienda me llevaron a hacer una lluvia de ideas sobre cómo podríamos presentar la nueva visión. La idea no solo era sacar adelante un negocio, sino fomentar un espacio donde los recuerdos y el presente coexistieran. Estaba convencido de que este principio podría ser un bálsamo para ambos. Sin embargo, lo que me inquietaba era el hecho de que Ana podía abrir una caja de Pandora emocional. Para mí, el descubrimiento del pasado era una necesidad, pero también un riesgo calculado. A medida que escribía, me preguntaba con inquietud sobre la carga que ella llevaba y cómo podría afectar nuestra relación en el futuro. A veces, el conocimiento no deseado podía romper puentes, y no estaba seguro si estaba preparado para eso. Desperté al día siguiente con la mente llena de preguntas y una energía renovada en el pecho. La conversación de la tarde anterior había dejado claro que estábamos en un punto crucial. Decidí que, más allá de la revelación que Ana iba a compartir, era vital que también continuara mi autoexploración. No podía volver a caer en la trampa de la autocompasión o dejar que las decisiones de otros definieran mi camino. En mi nueva rutina, me inscribí a un curso online sobre desarrollo personal y liderazgo. Quería desarrollar habilidades que me empoderaran no solo en el ámbito profesional, sino también en mi vida personal. No podía permitir que el miedo a la vulnerabilidad me paralizara, debía aprender a abrazarla y a utilizarla como una herramienta de crecimiento. Ese mismo día, la conexión con Ana comenzó a tomar formas diferentes. Hablamos más frecuentemente, compartimos pequeños detalles de nuestras vidas. Pero a medida que la complicidad crecía, también lo hacía la presión de la incertidumbre. La revelación que aguardaba a Ana me acechaba como una sombra. ¿Sería este nuevo camino una luz o una trampa? La ansiedad creció conforme la fecha de nuestro próximo encuentro se acercaba. Tenía que enfrentar no solo a Ana, sino también las partes de mí que no querían ser expuestas. Pero sabía que para que el futuro se construyera sobre bases firmes, debía desentrañar los secretos del pasado. Finalmente, el día llegó. Nos reunimos en un parque tranquilo, con un aroma de tierra húmeda tras la lluvia. Mientras me acercaba, sentí como si el tiempo se detuviera. Ana estaba allí, pero su expresión era aún más seria que antes. Al mirarnos, supe que la revelación estaba a punto de formarse entre nosotros como un puente o un abismo. Lo he estado guardando por mucho tiempo, empezó a decir, y el latido de mi corazón se aceleró. Era el momento crucial. ¿Qué pasaría si su confesión era la verdad que todo este tiempo había necesitado o algo que retorcería aún más nuestro ya dañado vínculo? El futuro se asomaba incierto y lleno de posibilidades. La respuesta estaba a punto de emerger y con ella la posibilidad de un nuevo comienzo o el eco de otro final. La expresión de Ana fue un reflejo del peso que llevaba. Un silencio tenso se asentó entre nosotros, y mis pensamientos se dispersaron como hojas al viento. Tenía que centrarme,
debía recordar que estaba aquí no solo para escucharla, sino para también confrontar mis propios miedos. Esta conversación era mi oportunidad para crecer, para ser auténtico. Mi madre, ella nunca me habló de ti, pero hay algo que sé, comenzó Ana, sus palabras arrastrando un torrente de emociones. Mi corazón retumbó en mis oídos, la revelación de una experiencia compartida podría abrir más puertas de las que cerrara. La incertidumbre de su confesión comenzaba a dibujar un esquema en mi mente, nuestra historia, tejida con hilos de pasado y presente, quizás no era tan única como pensaba. Cada fragmento de su relato podría cambiar la historia que creía tener sobre la vida, sobre nosotros, sobre mí mismo. Era el momento de escuchar, sin embargo, la ansiedad se aferraba a mi estómago, como una correa que se ajustaba cada vez más. Mientras hablaba, me di cuenta de que mi enfoque había cambiado. Ya no era solo un espectador de su dolor, sino una parte activa de su viaje. Recordé las lecciones que había aprendido en mis estudios de desarrollo personal, ser presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Hacer preguntas que no solo profundizaban la conversación, sino que me ayudaban a entenderla mejor a ella y también a mí mismo. ¿Qué sientes acerca de lo que estás diciendo?, le pregunté, intentando alinearme con sus emociones. Su rostro, sorprendido por la pregunta genuina, me dio un atisbo del poder que había cobrado. Estaba aprendiendo esto en mi curso, conectarse no solo a las palabras, sino a la esencia misma de las personas en su vulnerabilidad. Era un conocimiento que deseaba usar no solo con Ana, sino en todas mis interacciones. Ana continuó narrando su historia, y mientras lo hacía, comprendí que las verdades difíciles podían convertirse en cimientos para construir algo nuevo. Tal vez esta revelación no destruiría lo que ya habíamos comenzado, al contrario, podía abrir un camino hacia un entendimiento más profundo. Pero mi mente seguía luchando con la parte más prudente de mí, la que temía que la apertura total pudiera causar más daño que bien. Al finalizar su exposición, una combinación de alivio y terror se presentó. Había un vacío entre nosotros que ansiaba ser llenado, pero no sabía cómo proceder. Había trabajado duro para enfrentar mis propios traumas, y aunque la revelación de Ana había agitado viejas heridas, me encontraba en un lugar donde podía ofrecer y recibir apoyo. El aire era denso, casi místico. Me di cuenta de que había algo fundamental que no había considerado. Mi viaje hacia el crecimiento no podía estar definido exclusivamente por los temores que habitan en mí. Necesitaba escuchar a Ana no solo con mi mente, sino también con mi corazón. Aproveché la calma del parque y decidí que era momento de compartir mi propia verdad. Hay cosas que también guardo dentro, Ana. Temores, sueños rotos, cosas que podrían cambiar la percepción que tienes sobre mí. La mirada de Ana se tornó curiosa, deseosa. Aquella disposición a ser transparente, aunque aterradora, era el primer paso hacia lo que podría convertirse en un vínculo inquebrantable. Mientras mis palabras empezaban a fluir, una sensación de liberación me acompañaba. Ya no se trataba solo de enfrentar los ecos de nuestro pasado, se trataba de construir una nueva narrativa juntos. Pero justo en medio de esta revelación, el sonido de un teléfono interrumpió la intensidad del momento. El ruido rompió el trance en el que estábamos inmersos. No sabía si el ruido era una señal del destino o una distracción incómoda, pero ocurrió algo inesperado. Mientras Ana sacaba su teléfono, vi en su rostro una mezcla de sorpresa y preocupación. Por un instante, mi corazón se aceleró nuevamente. ¿Qué podría ser tan importante que pudiera detener nuestra conversación? En ese momento, comprendí que la trama de nuestra historia apenas comenzaba, y que cada revelación podía llevarnos a enfrentar no solo nuestros propios secretos, sino también nuevos desafíos que cambiarían todo lo que creíamos sobre el otro. Es mi hermana, dijo Ana, su voz entrecortada, se encuentra muy mal, y, aunque las palabras eran simples, sabían a incertidumbre y angustia. Ahora nuestro camino estaba más enredado que nunca, y mientras el tiempo seguía su curso, supe que lo que estaba por venir podría deshacer todo lo que habíamos comenzado a reconstruir. El aire se volvió más pesado tras la revelación de Ana. Su dolor tangible y repentino se deslizó hacia mí, como un eco que revitalizaba mis propias heridas. Observé cómo su rostro, antes iluminado por la vulnerabilidad, se tornaba sombrío, marcado por la preocupación. Fue un momento crucial. Mi instinto me dijo que debía decidir si seguir adelante o retroceder en este viaje de descubrimientos. No podía permitir que el miedo a lo desconocido me frenara.
La incomodidad y la ansiedad que había sentido antes de nuestra conversación ahora se transformaban en un impulso por enfrentar el desafío que Ana representaba no solo en su vida, sino también en la mía. Necesitaba hacer algo. ¿Está todo bien? ¿Qué necesitas? Le pregunté, mi voz más firme de lo que sentía por dentro. Deseaba no solo ser un apoyo emocional, sino demostrar que estaba dispuesto a ser parte activa de su vida, a pesar de la vorágine de sentimientos que se desataba en mi interior. Ana me miró, los ojos llenos de lágrimas, y por un momento, la mirada en su rostro fue un espejo de mis propios temores, reflejando las inseguridades de ser alguien adecuado en medio de la tormenta. Pero también era un recordatorio de lo que podía lograr. Había aprendido que, en situaciones difíciles, el momento de mayor crecimiento personal no era cuando todo iba bien, sino precisamente cuando el caos parecía reinar en nuestras vidas. Decidí que mi próxima acción tenía que ser una combinación de escucha profunda y apoyo tangible. Voy contigo, le dije, sintiendo que esta elección me acercaría tanto a ella como a mí mismo. Este era el primer paso hacia la transformación que había anhelado. No se trataba solo de abrirme a Ana, sino de abrir las puertas a nuevas facetas de mi carácter. Mientras nos dirigíamos hacia su auto, la tensión entre nosotros era casi palpable. Pero cada paso que daba hacia adelante era también un paso que tomaba para demostrarme que podía ser alguien que no temía ser vulnerable, que podía ofrecer su apoyo sin atenerse a las sombras del pasado. Ana encendió el motor, y mientras el sonido vibraba en el interior del vehículo, me pregunté si este nuevo camino nos llevaría a un lugar donde las verdades ocultas nos unieran más intensamente o si, por el contrario, abriría más heridas. Quería creer que esta situación podría servirnos para sanar. El trayecto hacia su casa era un cúmulo de pensamientos. Me repetía a mí mismo que la vida a menudo se trata de decisiones difíciles, y esta era una de ellas. Sentir que debía contribuir en momentos de crisis era el verdadero signo de crecimiento. A medida que llegábamos, la preocupación por su hermana se intensificaba, y yo mismo comenzaba a temer lo que podría encontrar. Era un desafío que requería resiliencia no solo de ella, sino también de mí. Cuando llegamos, el ambiente estaba lleno de urgencia. Recordé que, en el fondo, había un aspecto de mi formación que nunca había explorado completamente, la capacidad de ser un pilar firme cuando otros están tambaleándose. En ese momento, entendí que había llegado la hora de dejar de ser un mero espectador de la vida y convertirme en un actor principal. Las palabras que había compartido antes, mis temores y sueños, se hacían insignificantes ante la realidad que ahora estábamos enfrentando. Al entrar, lo que vi desbordó toda expectativa. La situación era más complicada de lo que imaginaba. La angustia en el lugar era tangible, y me sentía abrumado, pero juré no dejar que el miedo tomara el control. Era momento de demostrar lo que había aprendido, ser un apoyo en la adversidad. Mientras Ana me conducía por un pasillo que resonaba con ecos de desesperación y amor, me di cuenta de que lo que estaba en juego superaba a nuestras batallas individuales. Estábamos en una encrucijada ante el desafío de ser verdaderamente humanos, de abrirnos en momentos de crisis. En esos instantes, comprendí que cada decisión, cada paso, constituía la narrativa que estaba construyendo con Ana. Pero había algo que parecía acecharme en las sombras, un obstáculo que pronto se revelaría y que pondría a prueba nuestra fortaleza. Por favor, no te alejes, dijo Ana en un susurro, y sus palabras resonaron profundamente en mí. No sabía lo que estaba por venir, pero estaba decidido a enfrentar lo que se avecinaba, por mí, por Ana, y por el vínculo que apenas empezaba a forjarse entre nosotros. Atravesamos el umbral hacia un nuevo desafío, y con cada paso que daba, internalizaba que el verdadero viaje de autodescubrimiento siempre se encuentra en las profundidades de la vulnerabilidad. Pero, en lo más profundo de mi ser, sentía el peso de la incertidumbre. ¿Sería suficiente? ¿Podría soportar la carga conjunta que iniciaba? La puerta se cerraba tras nosotros, y un súbito golpe de ansiedad se mezclaba con la determinación. En algún lugar, más allá de esa entrada, se ocultaba una verdad inminente que podría cambiarlo todo. El ambiente en la casa de Ana era inquietante. El aire se sentía cargado de expectativas, y cada murmullo que surgía del fondo parecía un eco de luchas internas y gritos silenciosos. La angustia general era contagiosa, pero había algo en mí que comenzaba a despertar, un sentido de propósito que superaba el miedo y la ansiedad. Este no era solo un desafío por ayudar a Ana, era una oportunidad para descubrir quién era yo realmente en medio del caos. Ella me llevó a la sala donde una amplia ventana dejaba entrar una brisa tenue.
El contraste entre la luz exterior y la oscuridad emocional del espacio era un reflejo de nuestras realidades. A medida que miraba a Ana, su expresión mostraba una mezcla de miedo y resolutividad. Las lágrimas que aún brillaban en sus ojos revelaban no solo el dolor por su hermana, sino una vulnerabilidad que me invitaba a actuar. ¿Dónde está?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Estaba al tanto de la situación y comprendía que su hermana se enfrentaba a una batalla personal. Sabía que este momento podría ser un quiebre, un punto de inflexión para ambos. Cuando Ana se giró para dirigir su mirada hacia mí, sentí que mis palabras eran más que solo un consuelo, eran un compromiso. Podemos salir de esto juntos. Necesitaba que esas palabras resonaran como un mantra en ambas direcciones. En ese instante, decidí que no sería un soporte pasivo, sino un catalizador activo en este proceso. Con determinación, decidimos entrar en la habitación donde la hermana de Ana lidiaba con su propio abismo. Al cruzar el umbral, el ruido de las voces se hizo más claro. Una discusión sobre cómo lidiar con la situación me hizo sentir aún más la urgencia de actuar. Era como si el universo exigiera una respuesta de nosotros, un movimiento que pudiera redefinir nuestras historias. Me senté al lado de Ana, intentando parecer un pilar de fortaleza mientras trataba de contener mis propios pensamientos tumultuosos. Logré ver en ese momento lo crucial que era la colaboración en crisis. Comprendí que ser capaz de perderse en el dolor del otro no era solo una forma de empatía, sino una conexión esencial para el crecimiento personal. A medida que la conversación avanzaba, surgieron revelaciones. Ana comenzó a expresar su frustración y miedo ante la situación de su hermana, reflexionando sobre sus propias inseguridades como mujer. Por su parte, yo me di cuenta de que mi deseo de ser una fuerza de apoyo era condecer mis propios temores sobre mi capacidad para manejar tensiones emocionales fuertes. Nunca había estado en una situación de tal profundidad emocional, y aquí me encontraba, frente a la posibilidad de un crecimiento que antes había considerado inalcanzable. Aproveché un respiro en la conversación para hablar. El camino no es fácil, pero a veces el desgarrador proceso de ayudar a alguien nos revela partes de nosotros que ignorábamos, decía, sintiendo que las palabras salían con un peso inesperado. Mis años de buscar siempre la seguridad en mi propia vida eran ahora una superficie quebrada, horadada por la realidad de lo que era verdaderamente relevante, la compasión en el caos. Ana sintió, y en su mirada podía ver que comenzaba a entender, iba más allá de sanar a su hermana. Este viaje nos afectaba a ambos, y la creación de un lazo significativo requería nuestra disposición a confrontar no solo el dolor del otro, sino el nuestro. El aire seguía cargado, como si algo grandioso y difícil estuviera a punto de desatarse. Podía sentir la inminente llegada de una verdad que no solo afectaría a la familia, sino que también desenterraría mis dimensiones personales, aquellas que nunca había explorado del todo por miedo al fracaso. En ese momento de reflexión, un toque inesperado en mi teléfono rompió la atmósfera intensa, revelando un mensaje que cambiaría la perspectiva de nuestra lucha. Miré la pantalla y el corazón se me detuvo. Tenía que ser ahora o nunca. ¿Podría enfrentar esto sin perderme en el proceso? Era el dilema que siempre había tenido a mis espaldas, y ahora se presentaba de forma crucial. El nuevo mensaje sobre la situación de su hermana era el comienzo de un desenlace que pondría a prueba lo que realmente era capaz de enfrentar. La incertidumbre envolvía el futuro, pero sabía que estaba dispuesto a abrazarlo con Ana a mi lado. La vida tenía un extraño sentido del timón. Después de semanas de caos emocional, de revelaciones y luchas internas, me encontraba en una encrucijada que definía mi vida no solo por lo que había logrado profesionalmente, sino también por la conexión resurgente con Ana y el interés por solidificar el legado familiar. La carga que representaban los problemas de su hermana, sumados a mis propias inseguridades, comenzaba a moldear a una versión de mí que nunca antes había imaginado. Era fascinante observar cómo el dolor y la angustia habían dejado de ser elementos que me paralizaban, para convertirse en catalizadores de crecimiento. Había adquirido la certeza de que cada desafío enfrentado, cada temor confrontado, no solo me acercaba a Ana, sino que también me brindaba la oportunidad de descubrir nuevas facetas de mí mismo, facetas que partían de la empatía, la vulnerabilidad y la fortaleza en la adversidad. Cuando finalmente se resolvió la situación con la hermana de Ana, hubo un respiro colectivo, una sensación de alivio que supo a victoria. Mi compromiso de ser parte activa del proceso había cultivado un lazo sólido entre nosotros dos. Juntos, comenzamos a trabajar en el relanzamiento de la tienda familiar, con un enfoque renovado que incorporaba no solo los productos locales, sino también nuestras historias entrelazadas.
Había surgido la idea de realizar talleres y noches temáticas, uniendo el legado familiar con la creatividad y el compromiso comunitario. La tienda se transformó en un espacio vibrante, con la esencia de nuestros pasados fusionándose en el presente. Cada rincón simbolizaba no solo un esfuerzo por revivir un negocio, sino una celebración de nuestras experiencias compartidas y la fusión de nuestros sueños. Ana y yo, ahora trabajábamos como un equipo cohesionado. El pasado se había desvanecido, no como un recuerdo olvidado, sino como un trampolín hacia un futuro brillante. A medida que la tienda cobraba vida, así también nuestra relación se fortalecía. Era gratificante ver cómo nuestras contribuciones individuales se complementaban, ella supliendo el sentido emocional de conexión, mientras yo aportaba un marco estratégico y profesional. Con la tienda en plena actividad y la atención de la comunidad floreciendo, me di cuenta de que había alcanzado un nivel de confianza y competencia que antes no podía imaginar. Su mirada cuando hablábamos de nuestros planes comunes, o cuando veía a la gente disfrutar de nuestra creación, resonaba en mí como un eco de todos mis logros pasados, incluidos los numerosos sacrificios que había realizado en el camino. Esta tienda no era solo un negocio, era un símbolo de nuestras historias, de nuestras luchas y, sobre todo, de nuestra victoria colectiva. Al mirar hacia atrás, pude observar la distancia que había recorrido. Lo que una vez pareció ser una lección entre mis logros individuales y el amor y la calidez de mi hogar familiar se había transformado en una amalgama de ambas dimensiones. Don Miguel había tenido razón, la verdadera riqueza reside en los lazos que decides cuidar, y ahora sabía que cuidarlos era mi prioridad. Estaba colmado de satisfacción, de reconocimiento justo por los frutos de mi esfuerzo. No solo había reconstruido parte del legado familiar, había aprendido que mi valor no se encontraba únicamente en el éxito profesional, sino en la capacidad de abrir mi corazón y construir relaciones significativas que atesoraran tanto el pasado como el futuro juntos. El crecimiento personal que había experimentado, marcado por la vulnerabilidad y la autenticidad, había establecido un nuevo capítulo en mi vida. La confianza sólida que ahora sentía no solo hacia mí mismo, sino hacia el vínculo que compartía con Ana, era palpable. Era el momento perfecto para celebrarlo, y así, decidí establecer un evento inaugural que no solo relanzara la tienda, sino que congregara a la comunidad en torno a la curación y la conexión. Entonces, mientras el sol comenzaba a caer, iluminando nuestro pequeño rincón del mundo, me sentí preparado para dar el siguiente paso, un nuevo comienzo que honrara no solo todo lo que había conseguido, sino también, y sobre todo, sobre lo que éramos capaces de construir juntos. Ahora, te invito a ser parte de este viaje. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte estas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y que más personas puedan vivir estas transformaciones. Comenta tus reacciones y teorías sobre lo que has aprendido, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Construyamos juntos un mundo de superación personal.